El virus del silencio, sí. Descalma. ¿Cómo es para todo mal? Bueno, está con nosotros, tenemos el gusto de que esté con nosotros Germán Martínez Santoyo, ingeniero. Lo conocen, es el director general de la Comisión Nacional del Agua. Está también Rafael Díaz Leal Barrueta, que es secretario de Desarrollo Urbano y Obras del Gobierno del Estado de México. Rafael Carmona Paredes, que ustedes lo conocen, el doctor, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y también nos acompaña Roberto Capuano. Ustedes lo conocieron, él fue director de Metrobús. Y desde que dejó la dirección de Metrobús le pedimos que nos ayudara a coordinar varias acciones del sistema de aguas, a eficientar procesos. Él es muy bueno en eso. Y ahora nos está ayudando para coordinar y enfrentar este problema que vamos a explicar el día de hoy para todos los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, que es que se viene una sequía muy profunda en la zona metropolitana. Queremos explicarles qué es lo que vamos a vivir los próximos meses, cómo nos estamos organizando y cómo vamos a estar atendiendo la demanda de agua de la ciudadanía. Entonces, primero nos va a explicar el ingeniero Martínez Santoyo, después el secretario de Desarrollo Urbano y Obras del Estado de México, lo que hemos estado haciendo conjuntamente, y después el doctor Rafael Carmona, y después con gusto contestamos sus preguntas. Quiero nada más previamente decirles que este es un grupo muy consolidado, el que ustedes ven aquí. Nosotros nos reunimos desde el principio del gobierno, desde 2019, cada 15 días, para darle seguimiento a las obras metropolitanas, a los problemas que estamos enfrentando. Entonces, dentro de las dificultades que vamos a vivir, lo bueno es que es un equipo de trabajo que nos conocemos y que vamos a enfrentar de manera coordinada esta situación de la sequía. Entonces, Germán, si nos ayuda. Muy buenos días, doctora Claudia Sheinbaum, muy buenos días. Como decía la doctora, pues es un grupo de trabajo que se reúne continuamente para revisar, analizar la situación del abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana del Valle de México, que el Valle de México, como sabemos, es Estado de México y la Ciudad de México, y como van a ver al rato, también estamos trabajando con el gobierno de Michoacán. A mis compañeros, Roberto, Rafael, bueno, los dos Rafaeles, bienvenidos los compañeros de los medios. El abastecimiento de agua a la Ciudad de México o a la zona metropolitana del Valle de México se da del sistema Cutzamala por 3 presas: Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria. Estas presas, si revisáramos su capacidad total, estaríamos hablando de cerca de 800 millones de metros cúbicos, sería su capacidad total. Estas presas pues están ubicadas en la parte alta o cercana a la cuenca del río Cutzamala, y actualmente pues tienen una capacidad entre las 3 de 386.87 millones de metros cúbicos, o sea, el 49.4% de estos cercanos a los 800 millones de metros cúbicos. Si esto lo comparamos con el almacenamiento histórico, representa el 73%, casi el 73%, o sea, 569 metros cúbicos. Señalar aquí que estamos en una condición crítica de almacenamiento. La siguiente, por favor. Aquí se presentan 3 gráficas, las voy a explicar rápidamente. Lo que es el promedio histórico, la media histórica es esta naranja, lo que es el almacenamiento de noviembre a 22 o lo que se va a tener hasta octubre 23. No, el anterior, por favor. Lo que se va a tener hasta octubre 23 es este. Aquí vamos ahorita a lo que mencionábamos, los 386.9 millones de metros cúbicos.
Y esta gráfica es el almacenamiento del 21 al 22, o sea, del año pasado y el anterior, en un ciclo de entrega de agua. Y como vemos, la situación de las presas actualmente está por debajo de la media histórica y por debajo de los almacenamientos 21-22. Adelante, por favor. Si revisamos cómo han estado los almacenamientos y las entregas de agua, tanto a la Ciudad de México como al Estado de México, se está recibiendo 2.5 metros cúbicos por segundo menos que en el 2019, o sea, hace 3 años que vemos un descenso en los almacenamientos en esta gráfica azul y vemos un descenso en la entrega de agua desde el punto de entrega más alto que se ha dado a SACMEX y de los puntos de entrega más altos que se ha dado al Estado de México. Ha disminuido 2.5% el caudal que se entrega tanto a la Ciudad de México como al Estado de México en la zona metropolitana. La siguiente, por favor. La condición de estas bajas en los almacenamientos de las presas se debe a que hay una sequía intensa en el país, sobre todo en la parte central y la parte norte del país. Está afectando a la cuenca del río Cutzamala. Esta gráfica es un poquito difícil de comprender, pero aquí se ven los ciclos de lluvia y vemos que al 21 del 15 de octubre del año 21 teníamos una sequía anormal, teníamos una sequía moderada y una sequía severa. Actualmente, el 15 de febrero es el último reporte en esta línea, tenemos una sequía severa, tenemos una sequía moderada en ciertos porcentajes de la cuenca alta del río Cutzamala, pero lo vemos más claramente aquí en este mapita. Esta es la cuenca alta del Cutzamala que abastece de agua a las presas El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo. Y vemos que en esta zona, en la parte alta de la cuenca del Cutzamala, hay una sequía severa. Más cercano a las presas tenemos una sequía moderada. Y ya cercano a la parte norte del Estado de México, pues se empieza a tener una sequía anormal. Pero lo que se refiere a la parte alta del Cutzamala, pues tenemos una sequía severa que es lo que está afectando la lluvia y por lo tanto los bajos almacenamientos que tenemos en las presas. Estos índices que se tienen son índices que se elaboran con datos tanto de Estados Unidos, de Canadá. Las condiciones meteorológicas o los fenómenos meteorológicos no son privativos de una zona en específico, son fenómenos de gran escala y toman en cuenta la vegetación, el índice de precipitación y los índices hidrológicos que son los almacenamientos de las presas. Al 28 de febrero, con sequía moderada, se incrementó el 15.9 con respecto a la quincena anterior. La siguiente, por favor. Esto es un trabajo que realiza el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Pedimos una perspectiva, un pronóstico de la precipitación para el mes de marzo, el mes de mayo, marzo, abril y mayo. Y vemos que nuevamente en la parte del Cutzamala, en la parte alta del Cutzamala, se va a tener finales de marzo una pequeña precipitación casi imperceptible de 0.5 a 5 milímetros. En la parte ya del Valle de México, de 5 a 10 milímetros. O sea, precipitaciones muy bajas que se les denomina ligeramente abajo de lo normal. O sea, no estamos hablando de precipitaciones regulares, sino están abajo de lo normal. En lo que se refiere al mes de abril, nuevamente en la parte alta del Cutzamala vamos a tener de entre 0.5 a 5 milímetros.
va a aumentar la precipitación. Nos estamos acercando en el tiempo a la época de verano, en el momento en que se están presentando ya las lluvias por los fenómenos meteorológicos tropicales. Y vemos que va a haber en la zona del Valle de México precipitaciones entre el 20 a 35 milímetros. Pero nuevamente en el Cutzamala va a ser muy poca la precipitación. En lo que se refiere al mes de mayo, ya vamos a empezar a tener lluvias más regulares de 20 a 35 milímetros en la parte alta del Cutzamala y ya en la zona del Valle de México 60 a 70 milímetros. Sí quiero señalar que lo que pasa de lluvias en la zona del Valle de México no necesariamente son iguales a lo que pasa en la parte alta del Cutzamala, y lo vemos en época de lluvias. No, pues está lloviendo muchísimo aquí en el Distrito Federal, ¿y qué pasa con el Cutzamala? Precipitaciones muy bajas, no se presentan los mismos fenómenos en el valle que en la parte alta del Cutzamala. Entonces, marzo, lluvias entre 5 a 10 milímetros, abajo de lo normal o abajo de los promedios. Abril, entre 20 y 35 milímetros, ligeramente debajo de lo normal. Y mayo ya se empiezan a tener, como vemos aquí, lluvias normales. Adelante, por favor. Y un pronóstico para el mes de junio del 2023, que es cuando ya en la parte central del país se empiezan a regularizar las lluvias, la temporada de lluvias ya muy establecida. Vemos que en la parte alta del Cutzamala pues ya vamos a tener entre 150 a 300 milímetros, y en el Valle de México también vamos a tener entre 150 a 300 milímetros. Está definido el periodo de lluvia en esta parte. Esto tiene su explicación. Vamos a volver a una regularidad en el periodo de lluvias, porque como les decía, un fenómeno, la siguiente por favor, un fenómeno meteorológico no es privativo de una zona en específica, son fenómenos de gran escala. Y lo que provocó la gran sequía, o lo que está provocando la gran sequía que tenemos en el país, tanto en el centro como en el norte, el fenómeno denominado La Niña, que es el enfriamiento del Océano Pacífico en la parte subecuatorial, o sea, en el sur del Ecuador. En el Océano Pacífico teníamos la presencia de temperaturas abajo de lo normal, o sea, fríos, y vemos que abril-mayo ya empieza, según los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial, aunado a los centros regionales de pronóstico mundiales y regionales, se ha visto que se prevé que en el mes de abril-mayo se inicie el periodo de Niño, o sea que se está calentando el mar subtropical en el Océano Pacífico, y vamos a tener el establecimiento del Niño, según estos pronósticos compartidos con todos los países por los centros meteorológicos mundiales. Vamos a tener el establecimiento del Niño, y la buena noticia, se puede decir que vamos a restablecer la normalidad de las lluvias hasta el mes de diciembre. Adelante, por favor. Las actividades que estamos realizando coordinadamente con el Estado de México y la Ciudad de México, y quiero señalar aquí que la doctora Sheinbaum todos los días está revisando cómo vamos en las obras, cómo vamos en los almacenamientos del agua, y como lo decía ella, hay reuniones periódicas, pero sí quiero señalar el interés específico, particular de la doctora Sheinbaum. Con ella estamos realizando, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, la perforación de 29 pozos, que son estos al lado de Zumpango, 29 pozos que van a dar en una primera etapa 400 litros por segundo. En esta semana vamos a tener ya la operación de la primera etapa para dar 400 litros por segundo. La segunda etapa va a ser a mediados de abril 2023, por supuesto, para otros 400 litros por segundo. Estamos por adjudicar
500 litros por segundo en la perforación de los pozos. El total de estas 3 etapas va a aportar 1.300 litros por segundo a la zona metropolitana del Valle de México y se van a dividir a la mitad entre Estado de México y Ciudad de México. Es una inversión de 825 millones de pesos y estamos en la primera etapa pues a punto de echarle a andar. La siguiente, por favor. Otro trabajo que se está realizando en coordinación con Estado de México, Ciudad de México, es la puesta en marcha de una ampliación de la planta potabilizadora en la presa Madín. Con esta ampliación vamos a incrementar el caudal al Valle de México en 500 litros por segundo. Esta puesta en marcha será en mayo-junio de este año, por supuesto, y el avance físico, pues en lo que es a obra civil, ya estamos terminando la obra civil y nos faltaría el equipamiento principalmente. Esto es una inversión de 650 millones de pesos y bueno, pues ya en el mes de mayo-junio vamos a tener en operación esta potabilizadora, esta ampliación de la potabilizadora que le llamamos Madín 2. Adelante, por favor. Uno de los trabajos que, como les decía, estamos realizando con el Estado de Michoacán, con el Estado de México y por supuesto la Ciudad de México, es la tecnificación de la zona de riego, de una zona de riego cercana a la presa El Bosque. Actualmente esta presa, este sistema de riego está utilizando agua que puede ser utilizada también por la ciudad, la zona metropolitana del Valle de México. Pensamos tecnificar 2.300 hectáreas, estamos por empezar ya la tecnificación en esta semana o principios de la siguiente, empezar la tecnificación para ahorrar agua en la zona de riego, recuperar esta agua y llevarla directamente a las presas de Colorines para bombearla a la presa Valle de Bravo y posteriormente incrementar el caudal hacia el Valle de México en 1.500 litros por segundo. Esperamos que este trabajo de coordinación entre 3 estados o 3 entidades nos pueda aportar 1.500 litros por segundo, como decía, y mitigar el déficit de agua que tenemos actualmente, como veíamos al principio, mitigar el déficit que tenemos de agua de 2.5 metros cúbicos por segundo. Tanto esta disminución es tanto para el Estado de México como para la Ciudad de México. Pues sería toda mi participación, doctora. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Con su permiso, doctora Claudia Sheinbaum, ingeniero Germán Martínez, compañeros, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Por parte del Gobierno del Estado de México, de la misma forma, en coordinación con la Ciudad de México y con la propia Conagua, estamos emprendiendo distintas acciones que se vinculan con lo que comentaba el ingeniero Germán Martínez hace un momento. El hecho de que existan precipitaciones durante la temporada de lluvias no necesariamente significa que se va a recaudar, se van a recargar los acuíferos y particularmente el sistema Cutzamala. Entonces tenemos que ir trabajando en 2 vertientes adicionales. 1 es la perforación de pozos, que ya lo he mencionado, y 2 es en ampliar nuestra infraestructura o la capacidad que tenemos de conducción y de almacenamiento del agua que se esté extrayendo. Por eso estas 6 acciones muy brevemente se las voy a describir. El primer tema, hemos hecho trabajos de recuperación de caudales adicionales que equivale a 1.600 litros por segundo. Esta es una cantidad muy importante y estos 1.600 litros por segundo principalmente se han recuperado en los últimos 24 meses. También se han llevado a cabo trabajos de automatización en toda la infraestructura estatal de entrega y disposición o recepción de líquido. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros nos permite identificar inmediatamente si existe alguna falla en algún sistema, si tenemos recepción de caudal adicional, si tenemos que detener los sistemas por alguna emergencia, y esto a su vez, ¿cómo se traduce esto en un beneficio para la ciudadanía? Que puedan tener un servicio mucho más constante, independientemente de todo lo que pase detrás y todo lo que tengamos que hacer en las oficinas o en las instalaciones. Para la ciudadanía esto significa un servicio mucho más constante con menos interrupciones. También la rehabilitación de 32 pozos que inciden en el Valle de México. En esta lámina nos estamos concentrando exclusivamente en las acciones del Estado que van orientadas a aportar en el Valle de México.
Y una acción también que el gobernador del Mazo nos ha instruido que se finalice ha sido la construcción de la línea metropolitana. Esta línea metropolitana, estamos hablando de un sistema de cerca de 34 kilómetros de longitud. Si nosotros lo consideramos como una autopista, pues sería una de las autopistas más largas en esta región. Con esta línea metropolitana, ¿qué va a suceder? Vamos a tener la capacidad de conducir toda el agua que va a ser extraída a través de los distintos pozos que mencionaba la Conagua hace un momento. Si no se contara con la línea metropolitana, no tendríamos capacidad de conducción de todos estos excedentes. Entonces, pues ¿qué tendríamos? Tendríamos fugas, tendríamos ineficiencias, tendríamos desperdicios. También le hemos dado un mantenimiento mayor y rehabilitación al macrocircuito, que es la línea que cruza prácticamente desde la zona de Naucalpan, Huixquilucan hasta Ecatepec, y también estamos llevando a cabo el alcantarillado y un sistema de colectores y saneamiento en la presa Colorines, que a su vez aporta agua a la presa de Valle Bravo. ¿Esto qué quiere decir? Que también estamos contribuyendo a que exista una mejor calidad de agua en el agua que consumimos de las 3 presas que componen el sistema Cutzamala, bueno, de las 3 principales presas. La siguiente, por favor. Y bueno, nada más a manera de ejemplificar, este es un mapa muy general de la infraestructura primaria con la que contamos en el Estado de México y que está interconectada con la infraestructura de Conagua y de la propia Ciudad de México. Cada una de las líneas de distintos colores es cómo se va componiendo esta infraestructura hidráulica que tiene distintos diámetros. Sin esta infraestructura y sin la renovación periódica de esta infraestructura sería prácticamente imposible hacer la conducción de todo este líquido. Simplemente quisiera cerrar con la invitación a toda la ciudadanía que nos ayude, porque este esfuerzo para afrontar esta sequía que se viene bastante importante, pues es un esfuerzo de todos, no únicamente de las autoridades, que aquí estamos perfectamente coordinados a través del liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, en coordinación con el gobernador Alfredo del Mazo y la propia Conagua. Sería todo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, doctora Claudia Sheinbaum, ingeniero Martínez Santoyo, secretario Rafael Díaz Leal. Muy bien, bueno, pues entonces ahora lo que yo les presentaré son acciones que hemos llevado a cabo en la Ciudad de México a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pero siempre en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y con el Estado de México, básicamente a través de la Comisión de Aguas del Estado de México. Miren ustedes, de 2019 a 2023 hemos rehabilitado 189 pozos, hemos repuesto otros 57, hemos construido para sustitución 193.6 kilómetros de líneas primarias y secundarias, hemos rehabilitado 64 plantas de bombeo y estamos trabajando ya con 454 sectores. ¿A qué nos ha llevado, la que sigue por favor, a qué nos han llevado estos trabajos? Muy rápidamente y a manera de ejemplo, lo que tienen aquí es la recuperación de aguas del sistema Lerma en la gráfica de abajo, color verde, con una recuperación, repito, de 1.4 metros cúbicos por segundo, 1.400 litros por segundo, que nos han permitido mitigar la reducción de las entregas de agua del sistema Cutzamala por 2.500 litros por segundo. La que sigue, por favor. ¿Qué estrategias tenemos en la Ciudad de México ante esta sequía? Primero, la maximización en la producción del agua potable, a través de los siguientes rubros que tenemos aquí. La construcción de una planta de bombeo en el sistema Lerma, en la parte norte del sistema Lerma, en Ixtlahuaca, para poder aportar 600 litros por segundo más, que se nos quedan atrapados por diferencias de elevación en las rutas de los acueductos. El trabajo en pozos y plantas potabilizadoras de la Ciudad de México, para tener 600 litros por segundo más en el periodo de abril a junio del 2023. El control de presiones, básicamente en los sectores que tenemos en la parte alta del poniente, en la alcaldía de Álvaro Obregón, para recuperar 100 litros por segundo en abril del 2023. Pozos de Chiconautla, el sistema de aguas de la Ciudad de México trabaja, opera, mantiene pozos en el municipio de Ecatepec
y estamos haciendo trabajos en conjunto con el Estado de México y con ese municipio para poder disponer de 70 litros por segundo más entre abril y junio del 2023. Y un trabajo muy especial para el sellado de una fuga importante allá en los acueductos de Chiconautla, que nos permitirá tener a la brevedad 20 litros por segundo. Es la corrección de una fuga. En total, 1.390 litros por segundo, de los cuales la mayor parte estarán entrando a la red de la Ciudad de México en este periodo de estiaje. La que sigue, por favor. Muy bien. Trabajamos en conjunto con la Comisión Nacional del Agua y con la Comisión de Aguas del Estado de México. Un trabajo muy importante que estaremos realizando en conjunto con estas otras dos instituciones es la rehabilitación de los pozos de los ramales de El Pay Norte, que tienen una tendencia a la baja, como lo muestran las líneas azules, mientras que el compromiso que tenemos para recibir agua en la Ciudad de México es de 2.200 litros por segundo. También estaremos convocando a pozos, a particulares que tienen concesiones de pozos y también a los industriales que tienen pozos en desuso para que puedan aportar parte del agua que producen esos pozos con concesiones, vamos a decir, particulares, y aumentar entonces la disponibilidad del agua a la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Bien. Una parte entonces muy importante es maximizar la cantidad de agua que tendremos disponible, pero también muy importante lograr una distribución equitativa del agua que tenemos. Y para esto hemos identificado 5 líneas principales que bajan del poniente hacia la zona centro, en el norte, en el centro y en el sur de la ciudad. La primera es lo que conocemos como ramal norte, que nos permite llevar agua a las alcaldías y colonias de Azcapotzalco y la parte norte de Miguel Hidalgo. La que sigue es la línea que baja del tanque Cartero y que lleva agua principalmente a los tanques de Dolores en Chapultepec, desde donde se surte el agua a la zona centro de la ciudad, viajando hasta la Venustiano Carranza. La que sigue, por favor, es la línea que baja por Santa Lucía, en la alcaldía de Álvaro Obregón, que tiene la tarea de llevarnos agua desde el poniente hasta las alcaldías, hasta colonias de las alcaldías de Iztacalco y Venustiano Carranza. La que sigue, por favor, es la línea que baja desde Cerro del Judío hasta Cerro de la Estrella. Y desde Cerro de la Estrella se distribuye agua a la parte central de Iztapalapa, a la parte norte de Iztapalapa y a colonias muy específicas de Iztacalco. La última está conformada por el acuaférico, o conocido también como el Cutzamala Sur, que nos permite llevar agua hasta la parte más sur de nuestra ciudad, en la alcaldía de Tlalpan. Entonces, todas estas líneas, el trabajo en todas estas líneas tienen como estrategia general poder distribuir agua, manejarlas correctamente para que la distribución del agua del poniente pueda llegar en forma adecuada hasta las alcaldías del oriente. Esto quiere decir que estaremos trabajando en toda la ciudad para lograr mayor equidad en el agua que tenemos disponible en este gran estiaje. La que sigue, por favor. Como tercer punto de nuestra estrategia está la comunicación y la coordinación metropolitana. Formalizar y trabajar intensamente con el gabinete permanente entre la CONAGUA, el Estado de México, la Ciudad de México y la Comisión Federal de Electricidad para coordinar todos estos esfuerzos en la sequía que estamos viviendo. Y la comunicación permanente con municipios y alcaldías de la zona metropolitana del Valle de México y la ciudadanía para la distribución de agua en pipas para aquellos domicilios que lo requieran. La que sigue, por favor. Acciones para el ahorro de agua serán también muy importantes, como la reunión conjunta, repito, con Agua, Ciudad de México, Estado de México, con grandes consumidores para establecer compromisos de aportación de agua para consumo humano.
uso de agua tratada para riego de áreas verdes, lavado de autos y en general actividades que no requieren agua potable. Y la campaña constante de concientización del cuidado del agua. La que sigue, por favor. La atención a la ciudadanía a través de un programa gratuito de distribución de pipas. Para la distribución de pipas tenemos en la Ciudad de México 77 garzas en donde estaremos haciendo la carga para más de 600 pipas que tenemos disponibles. Todo esto en coordinación con las alcaldías. La que sigue, por favor. En la atención o para la atención ciudadana tendremos entonces los teléfonos disponibles, el 55 56 58 11 11 que corresponde a Locatel, que también puede accesarse como asterisco 0311, en donde podremos recibir solicitudes de pipas, reportes de faltas de agua, reportes de fugas, denuncia por cobro o desvío de pipas destinadas a lugares específicos de nuestra ciudad. La que sigue, por favor. La última. Muchas gracias por su atención, doctora. Bueno, haciendo un muy breve resumen, los próximos 3 meses, marzo, abril, mayo por lo menos, la zona metropolitana del Valle de México, la región centro del país, pero en particular para nuestro interés la zona metropolitana del Valle de México, va a vivir una sequía prolongada, que se suma a la sequía del 2020, 2021 y 2022. Eso significa que las presas del Cutzamala están a la mitad, en general, de lo que deberían de tener almacenado. La Ciudad de México recibió en el 2019 10.5 metros cúbicos por segundo durante el periodo de sequía en el 2019. Ahora vamos a estar recibiendo 8 metros cúbicos por segundo. Eso significa 2.5 metros cúbicos por segundo menos, que es alrededor del 24% menos de lo que se recibió en 2019. Pero este año vamos a estar recibiendo 1 metro cúbico por segundo menos de lo que recibimos ya en el 2022, que de por sí fue un periodo difícil. ¿Qué estamos haciendo para afrontar este problema? Pues es una coordinación que tenemos ya desde hace tiempo. De hecho, estaríamos viviendo peores condiciones si no hubiéramos hecho diversas obras que ya venimos haciendo, como la recuperación de pozos de Lerma, acciones que ha estado haciendo el Estado de México y la ciudad. Pero en particular, en marzo, hacia finales de marzo, entrarán 400 litros por segundo más de un programa que tenemos que se llama el PAI Norte Fase 2, que viene de agua de la zona de Zumpango, donde también se están haciendo obras para la zona, que serán 200 litros para la ciudad, 200 litros para el Estado de México. Otra fase de ese programa estará, esperamos, listo hacia finales de abril, que serán otros 400 litros por segundo. Además, una obra en la presa Madín, que estará lista hasta junio. Toda la obra que hemos platicado aquí varias veces, que estamos haciendo debajo de la presa del Bosque en Zitácuaro, en Michoacán, que estará aportando agua hacia junio más o menos de este año. Una línea metropolitana que hizo el Estado de México, que va a ayudar no solo al Estado de México, sino particularmente a Iztapalapa, porque va a haber intercambio de agua ahí. Y varias obras que estamos haciendo en la zona de Lerma, que van a permitir traer más agua de esta zona a la zona metropolitana del Valle de México. ¿Qué más vamos a hacer? Pues optimizar los recursos a partir de una mejor distribución, particularmente en la ciudad del Poniente, hacia el oriente y hacia el sur. Y además, por la situación difícil que vamos a vivir, hemos acordado junto con Conagua y con Estado de México tener un gabinete permanente, si es necesario todos los días, por lo pronto serán
por ahora 2 o 3 veces por semana para darle seguimiento a este programa. Segundo, vamos a hacer una convocatoria, particularmente al sector industrial, la próxima semana, para revisar si se puede aportar más agua de los pozos industriales o si se puede recuperar parte de esa agua. Evidentemente el objetivo es no comprometer la producción, pero ver qué tanta más agua se puede aportar de los pozos industriales. Y sobre todo le pedimos a la ciudadanía su apoyo. No, siempre salimos adelante juntos en problemas difíciles como estos en la ciudad. ¿Qué podemos hacer? Pues primero, acciones de ahorro de agua. Las más básicas y las que representan más cantidad de agua ahorrada es no regar los jardines con agua potable. Vamos a estar dando en los próximos días distintas acciones para que puedan utilizar agua tratada para el riego de jardines. Pero ahí está una parte muy importante del agua potable en el poniente que puede ser utilizada en el oriente. Es sencillamente porque el Cutzamala viene del poniente hacia el oriente, no tiene ninguna otra consideración más que absolutamente geográfica. Y la otra, toda la población, pues evidentemente todas las acciones de ahorro de agua que podamos hacer, desde baños cortos hasta no usar agua potable para lavar nuestros vehículos, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ir dando a conocer a partir de la próxima semana. Cada semana va a haber por lo menos un día a la semana una conferencia de prensa donde podamos estar informando. En el gobierno de la ciudad estamos haciendo un trabajo muy importante para distribuir a todo el gobierno con responsabilidades en ciertas alcaldías para la distribución de pipas gratuitas en las zonas en donde va a haber más problemas. Entonces es muy importante que nos ayuden a concientizar a la ciudadanía y pues vamos a estar convocando también a los medios de comunicación pues a que nos ayuden a estas campañas de ahorro y uso eficiente de agua en la ciudad y en el Estado de México. Pues sería esto lo que les presentaríamos. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández del diario Basta. ¿Qué tal? Doctora? Muy buenas tardes a los funcionarios. Ahorita de lo que nos acaban de mostrar, la pregunta surge en el sentido de que, bueno, ya desde hace días se ha estado manejando, digamos, por parte de los partidos políticos de oposición, precisamente este problema del agua. Incluso señalan que hay alcaldesas que han pedido reuniones con SACMEX, con Conagua, incluso acusando de que no se les ha tratado, de que no se les ha escuchado, pero vaya, parece que se les ha olvidado que ha habido gabinetes del agua, que ha habido reuniones precisamente desde el año pasado, cuando las instaló usted. ¿Qué ha pasado con estas reuniones de los gabinetes de agua? ¿A qué acuerdos han llegado? ¿Qué avances ha habido? Pero también, ¿cuál sería su mensaje en este caso de que no intenten utilizar este tema para politizarlo, para lucrar con él? Nos vamos a coordinar con todos y con todas. La idea del gabinete es que no solamente estemos nosotros junto con Comisión Federal de Electricidad, que es muy importante, porque a veces un corte de 1 minuto en la transmisión de electricidad pues puede representar problemas de más largo plazo para el agua, pero vamos a estar convocando a las 16 alcaldías en nuestro caso. Este es un tema que no debe politizarse y al revés, tenemos entre todos que afrontar una situación difícil. Entonces los vamos a estar convocando a las 16 alcaldes para que conozcan la situación y entre todos estemos atendiendo las necesidades de la gente. Ahora, en este tipo de situaciones siempre hay la constante queja de las pipas, piperos que abusan, bueno, sobre todo los particulares. Pero en este caso, con las alcaldías, ¿cómo se va a trabajar con aquellas alcaldías en donde vecinos siempre sacan la queja, no hay pipas o llegan las pipas muy tarde? ¿Cómo se va a trabajar precisamente? Sí, justo eso es lo que vamos a presentarles ya pronto. Son una serie de garzas, son los tubos que salen a la pipa que vienen de los pozos. Son 77 garzas, ¿es así? 77 garzas
en donde toman agua pipas privadas, pipas públicas, pipas de las alcaldías. Entonces lo que tenemos, ya llevamos varios meses, nos ha ayudado mucho Roberto a eso, a poner orden en las garzas del sistema de aguas, pero ahora pues tiene que haber todavía más orden, porque el tema es que primero tienen que entrar pues las pipas gratuitas, evidentemente de las alcaldías y del gobierno de la ciudad, para evitar pues que haya abusos en la distribución del agua. Perfecto. Y bueno, y el otro tema, doctora, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues presentó su legado, parte de su legado político, pero también reconoce que hubo reformas que van a quedar pendientes. Entonces, la pregunta directa es, en caso que usted sea presidenta de México, sí, sea presidenta de México, ¿usted se comprometería a sacar adelante estas reformas? Y sobre todo, ¿usted cuáles consideraría que serían las más importantes? O en todo caso, el próximo. Sí, si quieren platicamos otro día de este tema, porque creo que lo del agua es suficientemente importante. Y si no, se va a ir por el otro tema la nota. Pero en efecto, o sea, yo considero que el tema del Poder Judicial es un tema fundamental a discutirse en el país, el tema de la reforma energética que quedó pendiente, toda la discusión electoral, en fin, hay varios temas que aún están pendientes y que ya con gusto platicamos después. Bueno, entonces, finalmente, del tema del agua, ¿qué llamado usted le haría precisamente a la población ante, bueno, hoy hace el anuncio, mañana vamos a ver sequía en México, ¿no? ¿Cuál sería, en todo caso, el mensaje que le mandaré a la población? Que todos podemos hacer algo, todos y todas podemos hacer algo en este momento. Por supuesto, quienes históricamente han sufrido más de agua, como en Iztapalapa, como en ciertas zonas de Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, ahí están acostumbrados a utilizar de manera eficiente el agua. Pero hay otras zonas que tienen mayor producción de agua y que reciben agua todos los días, a todas horas, que hacen un uso menos eficiente del agua. Entonces, todo el agua de los pozos de la ciudad, nuestro objetivo es utilizarla más eficientemente en su distribución. Entonces, que nos ayuden a que ayuden a sus vecinos, vecinas de todas las alcaldías, a que al ahorrar agua podemos tener agua para otras zonas que hoy no tienen. Continuamos con la pregunta de Manuel Morales de Multimedios. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenas tardes. Respecto al tema, quería preguntarle sobre el año pasado se había aumentado el pago de derechos en 165 colonias, justamente con el fin de que no se desperdiciara el agua o que hubiera mayor eficiencia. ¿Habrá una medida similar en estas mismas 165 colonias? ¿Se aumentará o irán a otras colonias? ¿Qué es lo que sucedería? Sí, no estamos considerando ahorita un aumento en tarifa, ni mucho menos. Más bien, pues es un llamado a toda la población a que nos ayude y en general en la ciudad somos muy solidarios, estamos seguros que todos van a contribuir. Yo sé que estamos en el tema del agua, pero me gustaría preguntarle sobre el tema de mañana, la marcha que se Sí. realizará en el marco del Día de la Mujer. Ya anunciaron el operativo de 800 Ateneas. Mi pregunta sería, ¿qué otras organizaciones van a participar para que no haya pues estos, a veces, llamarlo actos que se realizan en algunas marchas, y cómo van a encauzar a las personas que traigan pues estas herramientas peligrosas? Sí, es lo que ustedes han visto de la actuación de la policía, no hay, digamos, nada especial, particularmente nuestras compañeras ateneas, a quien les mandamos desde aquí un saludo, y tuvieron una reunión muy importante ahí con el secretario, ya no pude acompañarlas, pero están muy capacitadas ellas, cada vez son mejores, la verdad. Y por otro lado, hay un grupo de compañeras que las coordina Secretaría de Gobierno, que van con chalecos anaranjados, a veces llevan casco, que también ayudan a contener y a dialogar en algunos casos. Van a estar también ahí y pues como siempre, llamar a una manifestación pacífica. Finalmente, ¿qué reporte tiene sobre un incendio que ocurrió en Foro Buenavista? Tengo entendido que hay Sí, lesionados. entiendo que no hubo lesionados, 2 lesionados. Sí, en un ratito les pasamos el boletín, pero parece que no pasó a mayores. Tengo entendido que fue como una exhibición abierta al público. ¿Se deberían de aumentar las medidas para reforzar la seguridad en estos temas? Mejor me informo exactamente cómo estuvo y con gusto les doy la opinión. Continuamos con la pregunta de Armando Jefferson de 24 horas. ¿Qué tal? Buenos días, doctora.
preguntarle o si nos puede puntualizar, pues qué alcaldías serían las más afectadas por esta sequía. Sí. ¿Quieren mencionar? ¿Cómo estás? Hay 4 alcaldías que no reciben agua de Lerma y Cutzamala. Las otras 16 sí. Las 4 que no lo reciben son Milpalta, Tláhuac, Xochimilco y la Gustavo Amadero, las cuales tendrán una atención especial para ellas. Las otras alcaldías, todas las otras reciben agua de Lerma y Cutzamala. Las más afectadas obviamente son las que están más lejos de la entrada de estos 2 sistemas. Las que están más lejos hacia el oriente son Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa. Y las que está más lejos hacia el sur es Tlalpan. Por ubicación geográfica, por distancia a los puntos de entrada, son las que tienen el máximo potencial de ser afectadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajar sobre la distribución para permitir que el agua fluya desde los puntos de entrada hasta estas alcaldías, pasando por las del centro, como son Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán. Si nos puede detallar en qué va a consistir esta atención especializada para esas 4 alcaldías. Lo vamos a poner en claro en las conferencias que estaremos dando junto con el gabinete que estamos conformando, para ser muy precisos. Estas 4 alcaldías son las que no reciben agua del Cutzamala, pero están teniendo de todas maneras problemas de abastecimiento de agua. En Tláhuac se están terminando 2 pozos que en periférico que van a alimentar Tláhuac. En Xochimilco se están haciendo otras acciones. En Gustavo Amadero se están haciendo acciones con la Comisión Nacional del Agua para poder brindar más agua de unos pozos que quedaron sin servicio. Entonces se está atendiendo todo independientemente del Cutzamala. Doctora, si nos puede recordar pues cuánto ha sido la inversión para el tema del abastecimiento de agua, pues no sé si en la zona metropolitana o en particular en la ciudad. Se los doy en un momento. Solo en inversión, o sea, capítulo 5,000, 6,000, en los 4 años deben haber sido cerca de 12,000 a 13,000 millones de pesos, más o menos. Y por último, si nos puede, si le puede recordar a la ciudadanía a qué se debe esta sequía, por qué es que se genera esta situación. Pues digo, no sé si quieras comentarlo, Germán. Sí, el país entero ha sufrido cierto grado de sequía. Y hablamos, por ejemplo, del noroeste del país. En el noroeste del país tenemos una gran sequía en el río Colorado, que afecta directamente a Baja California y Sonora. Se va a disminuir la aportación de agua del río Colorado. Por el lado del este o cercano al este hay una gran cuña de sequía de Texas hacia la parte norte del país. Todo el país, más bien del centro del país hacia el norte, tiene cierto grado de sequía, como lo vimos aquí, y pues es principalmente, como lo dijimos, el efecto del fenómeno meteorológico global, que es la Niña, que ha inducido altas temperaturas y ha inducido escasas lluvias. Entonces, ese es uno de los principales fenómenos meteorológicos que han provocado sequía y falta de lluvia en el país, además de lo que le comenté del río Colorado y la parte de Texas. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta de Cecilia Nava de Canal 11. Buenas tardes a todas, buenos días todavía, a todas y todos. Hablaba, doctora, que se le va a convocar al sector industrial. ¿Han estimado cuánto se le pediría, cuántos litros? Es lo que vamos a trabajar con ellos. Ellos tienen concesionado, o sea, como estamos hablando de 3 meses, no es una cosa permanente, sino algo temporal. Ellos tienen concesionados diversos números de pozos por parte de la Comisión Nacional del Agua. A lo mejor hay una empresa que tiene concesionado un pozo que con su equipamiento en este momento da 30 litros por segundo, pero puede llegar a dar 40 litros por segundo durante estos 3 meses. Esos 10 litros por segundo pues son
muy importantes. Entonces, la idea es trabajar con ellos para poder saber, con la concesión de pozos que tienen, cuánto adicional se podría aportar, obviamente con los permisos específicos de la Comisión Nacional del Agua, o inclusive zonas agrícolas también, que también estamos pensando, que pudieran aportar con la compensación necesaria agua para consumo humano. Doctora, y por otro tema, pues mañana es 8 de marzo, desde un año más desde aquel 1857 que estas mujeres se manifestaron para reclamar sus derechos en la cuestión laboral. Usted como mujer y como la primera mujer electa en la Ciudad de México, ¿cree que los derechos de las mujeres han avanzado? Sí, indudablemente han avanzado en nuestro país. La participación política de la mujer hoy es muy distinta a lo que era hace apenas 6 años, y la ampliación de derechos en muchos sentidos. Hay muchos estudios, hoy sale uno en alguno de los medios que dice que la brecha laboral en términos de los salarios sigue existiendo de manera muy importante entre hombres y mujeres. Y al mismo tiempo lo cierto es, y lo sabemos, es que sea porque es más visible o porque hay más violencia, uno de los graves temas hoy pues es evidentemente la violencia contra las mujeres, que tiene que ver en el fondo con la discriminación desde mi punto de vista, el no reconocer a una mujer con sus derechos plenos. Por eso hay violencia, porque hay discriminación, porque hay minimización. Y el país tiene que seguir trabajando para conseguir los derechos plenos, la igualdad sustantiva de las mujeres. Pero en efecto hoy estamos en una condición mejor de la que estábamos antes. Ahorita comentaba en el tema, por ejemplo, político, ¿cuál es la importancia de que las mujeres estén en puestos claves, ya sea en cuestión política, académica, científica? Porque por este tema de las nuevas generaciones, ver a mujeres, por ejemplo, usted como la primera mujer electa en México, tampoco hemos tenido mujeres, una presidenta de México. ¿Cuál es la importancia? Porque es cierto que las mujeres hemos crecido en un mundo patriarcal, incluso las mujeres estamos muy dentro de esto, y para ir desconstruyendo esto, pues, ¿cuál es la importancia de que haya mujeres en puestos claves? Yo lo diría en 3 sentidos. La participación de la mujer enriquece la democracia en México. Suponer que la mujer no deba participar o no pueda participar o no participe, pues debilita la democracia y la participación política. Lo segundo, pues es una reivindicación de que las mujeres podemos y que no hay nada que evite que una mujer esté en cualquier puesto de decisión o en cualquier profesión o en cualquier oficio. Y lo tercero tiene que ver con el ejemplo. A nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas nos abrieron el camino, y nosotros tenemos la obligación de abrirle el camino a nuestras hijas y a nuestras nietas, en sentido no solamente personal, sino en el sentido generacional. Si una niña no ve nunca a una mujer jefa de gobierno, pues probablemente no tenga en su imaginario el que pueda ser una jefa de gobierno. Si una niña no ve la posibilidad de que una mujer pueda ser astronauta, pues a lo mejor en su imaginario jamás tendrá que puede ser astronauta. O si una niña no ve que hay matemáticas, pues a lo mejor pensará que las mujeres estamos solamente determinadas para ciertas profesiones o estudios. Entonces, el que haya participación de la mujer en los distintos oficios, profesiones y en la vida pública, abre el camino para más mujeres y enriquece la vida pública y privada. Gracias. Gracias. Concluimos sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todos. ¿Sobre qué es? Sí. Por la escasez de agua potable. Pues digamos que estamos viviendo, emergencia tiene una característica que está determinada por la Ley de Protección Civil, entonces tiene un sentido legal. Vamos a decir que estamos viviendo una sequía muy severa que afecta el consumo de agua y la distribución. Y la segunda pregunta, si me permite, cuando hablan de optimizar mejor la distribución del poniente hacia el oriente y al sur, ¿qué significa? ¿Que van a cerrar válvulas en alcaldías del poniente para que el agua pase hacia la otra zona de la ciudad? ¿Y cómo se estaría haciendo
¿Bajo qué criterios, doctora? Sí, son los criterios de distribución. Se han hecho muchas obras en la ciudad. Antes no era posible hacer esto. Y ahora por muchas obras que se han hecho en la ciudad, incluida la sectorización y varias obras de macromedición que no existían. Recuerden que antes cuando llegamos decíamos que el agua ni se medía. No teníamos un sistema automático donde supiéramos cuánta agua se estaba dejando en cada alcaldía o en cada derivación del Cutzamala. Hoy sí lo tenemos. Y eso nos permite saber, de acuerdo a la población, de acuerdo al consumo histórico, si podemos derivar más agua hacia otras zonas que no están llegando. Por eso decimos que para no generar una situación en la ciudadanía que pues genere una cosa de no entendimiento, lo que estamos pidiendo es a todos que nos ayuden a cuidar el agua. Si una casa que tiene un jardín no riega el agua con agua potable, pues esa agua le va a llegar a otras zonas, porque no hay más agua más que una cantidad de agua que está llegando a la ciudad. Entonces, por eso estamos apelando a la conciencia de todos para que nos permitan hacer de estas derivaciones sin afectar el consumo humano del agua. Gracias. Vamos a hacer una campaña como nunca la hemos hecho y ahí convocamos a todos los medios de comunicación a que nos ayuden a hacer esta campaña, porque vamos a vivir 3 meses difíciles en la zona metropolitana. Si todos nos ayudan, va a ser más fácil. Y segundo, pues ya son las propias acciones que hace el sistema de aguas de derivación y de información permanente, que si en un momento no va a haber agua en cierta zona, pues lo que buscamos es informar con tiempo para que la gente no de pronto abra el agua y diga, pues no tengo agua. Entonces, que si de la alcaldía Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, por hablar del poniente, aclaro que no tiene nada que ver con un asunto político, sino que el agua que viene del Lerma y del Cutzamala viene justamente del poniente. Poderles decir, vamos a derivar más agua hacia la zona oriente, ayúdenos a ahorrar agua. Por eso vamos a estar dando información permanente, para que para que la gente sepa qué es lo que estamos viviendo. Pero es un excedente de 300 pesos, o sea, es 150 pesos, prácticamente ha sido poco. Y es por consumo de agua adicional, no tiene... Sí, por eso digo, vamos viendo cómo vamos. Y las medidas adicionales que se tuvieran que tomar para poderle garantizar el agua a todos, pues las vamos a estar informando y tomando entre todos de una manera muy responsable. No, hasta ahorita no. Gracias a todos.